Hola, hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? No sé cómo estáis, pero yo estoy emocionadísima. Tanto es así que ya han empezado a llegar esas compritas de novedades que estaba además súper mega esperando. Y me he preparado un poquito de prisa y corriendo, digo, ya estoy maquillada para el trabajo porque estoy haciendo este vídeo unboxing, probando primeras impresiones de estos perfumes porque yo no soy capaz de tener una cajita sin abrir en casa y mucho menos con las novedades que tenemos hoy, que estoy que me subo por las paredes. Así que sí, tenemos 3 perfumitos. Tengo otros en espera de que lleguen, ¿de acuerdo? Estoy esperando el nuevo perfume de Yves Rocher edición limitada. Estoy esperando los otros perfumes de la última colección de La Taza, ya que el Opulent Rouge me gustó muchísimo y algunos que otros me habéis recomendado los otros dos de la colección, el de color blanco y el de color negro, los estoy esperando, aún no me han llegado. Y estoy esperando otros 2 perfumes, novedades de este año, a ver enseguida que lleguen. Los grabamos, estaba esperándolos, pero digo, no puedo esperar antes de abrir estos, no puedo esperar más. Y estoy esperando que Mancera tenga disponible, porque al menos hasta ayer que lo miré, no he podido mirarlo hoy, hasta ayer que lo miré estoy esperando a que pongan disponible el perfume de Mancera Tonka Cola, esa última novedad, que yo la veo muy interesante y enseguida que esté disponible pues la compraré para hacerle la reseña. Esa es que aún no estaba disponible. Vamos con, bueno, lo primero primerísimo, porque muchas veces, pues sí, hacemos vídeos en los que algún producto nos ha fallado, la mala atención de algunas tiendas, etcétera, etcétera, pero también hay que remarcar cuando es todo lo contrario. Y os acordáis que os conté que el contorno de ojos de Clarins, este último que salió, a mí me daba una reacción contraria. Y efectivamente les envié el producto a Clarins porque era un producto que yo había comprado, que yo tenía físico. Si tenemos algún tipo de problema en este sentido, nunca tiréis el producto y lo que tenéis que hacer es guardarlo para demostrarlo y mostrarlo y devolverlo, ¿de acuerdo? Entonces yo les envié mi contorno de ojos, la atención al cliente fue impecable, no puedo decir otra cosa porque incluso me llamaron por teléfono, estuvieron pendientes de mí, me estuvieron informando en todo momento de cada paso y al final Clarins me ha sustituido el producto, el contorno de ojos que compré por el Total Eye Lift. Es otro contorno de ojos. Me dieron la opción incluso de elegir entre otros productos de Clarins, de los muchos que tienen, y yo quería, hombre, pues si es que devolví un contorno de ojos, yo quería otro contorno de ojos. Y me mandaron este y un neceser de Clarins, que estoy súper agradecida. Me encanta tener los neceser chulos, porque luego incluso mis hijas, mis chicas, me quitan algunos neceser para utilizarlos de estuche y esas cosas. Digo, pero niñas. Bueno, pues sí, muy agradecida. Puedo decir 100% que la atención al cliente de Clarins es impecable, muy, muy buena. Que sí, que ya vamos, es que, oye, es necesario, porque si nos quejamos por un lado, también hay que agradecer los buenos servicios. Así que, ahí está. Vamos con el primer perfume. Sí, que ya sé que has visto en el título o en la portada que está el de... ¿Cómo se llama? Que sí que lo sabes, el Versace Dylan Turquoise, aquí está, y no te falta razón en esperar a ver qué hay, porque por aquí tengo otro que yo tenía muchas ganas desde que supe que iba a salir, que es el Rochas. Aquí está la nueva versión Byzance Gold, aquí está, y vamos a abrirlos ya y ver qué tal son. Vamos a... que sí, que sí. Te voy a dejar con la intriga para el Versace, que yo también tengo muchas ganas y yo no sé hoy cuál de los dos me voy a poner. Que sí, me voy a poner el Versace. Rochas nos presenta la nueva versión Gold. He comprado el tamaño de 60 mililitros y es un eau de parfum. Sé perfectamente que cuando vamos a estos perfumes todo el mundo se acuerda del primer Byzance, el clásico, pero hemos de entender que muchas veces pues cuando un perfume ha sido descatalogado, que Byzance fue descatalogado hace mucho tiempo y ahora entramos en otra época, en otro momento, probando y descubriendo. Sabéis que la versión 2019 de Byzance para mí fue maravillosa, aún lo tengo, me encanta.
Lo recomiendo de probar, nunca recomendaré las compras a ciegas, pero recomiendo probarlo. Y esta nueva versión Gold, fijaros qué bonito está. Para las urracas, ¿no? Son las urracas las que se llevan las cosas brillantes, pues para nosotras las urracas lo disfrutamos. A ver, las notas, digo, ¿por dónde va a ir este perfume? Frambuesa, lichi, grosellas, rosa, pachulí, jazmín, abatonca, cedro o almizcle. Bueno, pues vamos a darle esa oportunidad porque efectivamente las notas, no sé yo por dónde va a ir, pero el primer Bizance me encantó, el de 2019. ¡Oh! ¡Oh! Es frutal, por supuesto. ¡Ah, pero cuánto estilazo! ¡Wow! ¡Qué chulo! Es frutal, es dulce. Claro, con el dulzor frutal imposible. Pero huele también juvenil, actual, vamos. Huele tremendamente rico, un frutal riquísimo. En primera impresión, voy a dejarlo así y ahora volveremos a ver esa primera impresión en la cajita, pero de primeras, a primer olfato, es de los que yo digo que si vas a la perfumería lo pruebas y dices, ¡jo, qué bien huele! ¡Qué buena primera impresión! Antes del Versace, y es que estaba esperando distintas compritas. Este me ha llegado un poquito después de que ya tenía todas las notas escritas, preparadas de estos dos perfumes que ya os iba a presentar. Y justo me ha llegado este perfume de la casa Marc Anthony Barras. Aquí está. Uy, se me caen los papelitos, las facturitas, todo. Aquí está. Y es que esta casa de perfumería trabaja con un perfumista que admiro muchísimo, que es Kentin Beach, y ya su perfume tiene poquitos perfumes. Yo creo que esta casa de perfumería nicho lo que quiere es, lo poco a poco que saca lo suyo, sus perfumes, trabajarlos mucho y bien. Y como te digo, uno de sus perfumes, Ganímedes, ya recibió un premio en perfumería, que es un perfume súper interesante. Y han sacado el nuevo perfume Encelade. Aquí nos mandan pues lo que es la tarjetita del perfume y tal. Y aquí tengo el perfume que no lo he ni abierto. A veces estas cajitas o estos perfumes hago un mini vídeo para Instagram, pero ya que me acaba de llegar esta mañana lo abrimos juntos, lo descubrimos, pero ahora mismo entre nosotros. Aquí tenemos Encelade, así es su presentación. Mirad, qué chulo. Tiene aquí la pegatina que parece que lo sostiene. No me he traído nada para cortarlo, qué pena, ahora lo veo. La jungla imaginaria, un volcán, el ruibarbo verde, el cuero. Bueno, estoy traduciendo un poquito así, más o menos las notas que entiendo en inglés o en francés. Pero tengo las notas por aquí escritas que Encelade tiene ruibarbo, vetiver, sándalo, abatonca y cedro. Es perfumería nicho total, es un perfume que no me cabe duda, estoy quitando el seguro, de que va a tener personalidad. Además, vuelvo a decirlo, el perfumista que lo prepara, el perfumista trabaja tanto en perfumería nicho como en la comercial. Pero cuando en la perfumería nicho le dan alas para preparar sus perfumes es alucinante. Aquí tenemos el librito que luego nos viene hablándonos de sus perfumes, ¿vale? Así. Y el perfume de Encelade. Aquí lo tengo, a ver, lo dejo por aquí. Es que, como ya os he dicho, vengo un poquito como deprisa, casi no me he preparado ni el espacio donde dejar los perfumes. Este está por aquí. Vamos a ponernos, no huele a nada. Aquí tenemos el perfume, ruibarbo, vetiver, sándalo y abatonca y cedro. Uy, mi gato me trae el ratoncito. Mi gato es como un perro y le gusta coger el ratón para lanzarlo. Bueno, lo primero, tiene una sensación de abatonca amaderada.
tiene como una sensación ahumada. Qué curioso. Qué curioso. Huele muy rico, muy interesante, pero ya que estamos con perfumería comercial y perfumería nicho, de primeras se nota la intensidad. ¡Wow! ¡Qué abatonca más interesante! Bueno, esto es el tipo de perfume que para mí requiere ponérmelo, sentarme, disfrutarlo, analizar olfativamente sus aromas, pero huele tremendo, tremendo. Qué interesante solamente la salida. Me dejo por aquí este en papelito y bueno, pues para los que os gusta la perfumería nicho, aquí tenemos un perfume, wow, me llena las fosas nasales. Qué interesante y qué rico. Qué rico. No esperaba menos del perfumista que está detrás de este perfume. La verdad es que esta compra o esta compra de este mes sí que viene muy cargada de perfumes que me hacen mucho vibrar. Vamos ya con el perfume de Versace. Oye, estoy muy contenta con los dos. Venga, esperad un poquito. ¿Qué diferencia? Por aquí tengo un frutal. Ya tiene toques. Wow, ya veremos luego. Además, tened en cuenta, luego me lo tengo que poner en piel. Lo estoy probando en cartoncitos, tal. Luego vemos la duración, la intensidad, la evolución del perfume. Es importante porque en el tiempo en el que estamos aquí en el vídeo, no nos da mucho tiempo a ver todo ese recorrido, ¿verdad? Y los perfumes hay que probarlos y descubrirlos de principio a fin. Bueno, abrimos, aquí estamos con el perfume Versace Parfum Dylan Purple, aquí lo tenemos en tamaño de 50 mililitros y sí, es un eau de parfum, ¿de acuerdo? No es eau de toilette, es eau de parfum. ¿Qué nos cuentan de este perfume? Me voy a las notas que tengo por aquí. Notas anotadas, sí, sí, sí. ¿Qué nos dicen que tiene? Pera, naranja amarga, bergamota, mahonia, pomarós, fresia, ambroxan, silcolide. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Espera, ya sigo. Silcolide, Isoe Super, árbol de belandra, y cedro de Virginia. Un montón de notas, un montón de notas. Ya te lo enseño. ¡Qué bonito! Loca del morado, aquí está. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ya tengo que buscar los otros Dylan Blue, de estos Dylan de Versace para ponerlos juntos. El más azul oscuro, el azul clarito. Mira, señores de Versace, estábamos deseando que apareciera este perfumito. ¡Oh, no! Sí que sí, que sí. Ya lo pruebo, ya lo pruebo. Emoción total. Algunas de mis chicas me decían, Isa, no te hagas expectativas tan altas al principio porque luego te llevas desilusiones. Es verdad. Pero no lo puedo evitar. Que a vosotras os pasa lo mismo. No podemos evitarlo cuando leemos notas en algunos perfumes o cuando luego escuchamos algunas reseñas o cualquier cosita que dices, es que me hago ilusiones. De primeras tiene un frescor con tono frutal interesante por abajo. O sea que sale con cítrico fresco, pero ya de inicio vemos frutita. Bueno, espérate, que te he dicho que me lo voy a llevar hoy puesto. Hoy me lo llevo para el trabajo. También así vemos esas reacciones. Que por cierto, déjame decirte que el perfume de Guerlain Millésima Tonka ya me lo he puesto para salir. Ya no me... Bueno, te iba a decir que ya no me lo he vuelto a poner para el trabajo, pero te mentiría. Pero me lo he puesto también ya en días libres para salir. Es un perfumazo, te aguanta todo el tiempo y tienes un perfume de elegante maravilloso. Bueno, huele muy rico, pero fíjate lo que te digo. Es como un frutal fresco. Oh, pero las frutas que se sienten por abajo no es como una sensación
huele a frutos rojos, huele a mandarina, huele a plátano, yo qué sé, ¿no? Pero qué rico huele. Qué rico huele. Me recuerda, digo porque hay una canción que dice, es reggaetón y dice no sé qué, de que qué rico huele. No me acuerdo ahora mismo ni de la canción. Estoy con una sensación de aromas. Oh, la salida es fresca, pero no es súper cítrica porque es que enseguida tiene unión con las frutas de debajo. ¡Qué rico huele! No te digo que sea exactamente lo que yo esperaba súper mega así, pero, o sea, no me dices súper fantasías. A ver, no es el perfume que tiene Pomarose. El otro perfume en la perfumería que conocemos que tiene Pomarose es el perfume de Ángel Fruity Fire. No huele como el Fruity Fire. No, pero, wow, las sensaciones de un frutal muy rico. Lógicamente, tengo que esperar a ver cómo evoluciona. Porque me sorprende que Versace saque este perfume, esta salida, podría haber sido muy de primavera-verano. Pero estoy pendiente porque el fondo de este perfume es a base de maderas, el fondo. Puede ser, y es interesante, dejar que el perfume relaje, baje esta primera salida que es muy fresca, frutal, y ver cómo esas frutas del corazón se van a comportar hacia el corazón fondo del perfume. Porque cuando pierda el frescor, vamos a ver qué tonalidad cobra. Primera impresión, igual, vas a ir a la perfumería, te lo vas a probar y vas a decir, wow, qué bien huele. Va a permanecer así, nos va a seguir sorprendiendo. Es algo que vamos a ir viendo. Vamos a hacer otro repaso a los perfumitos que hemos abierto hoy. Qué rico. Mira, el Bizance ya empieza a tener como, a ver las notas, porque ya empieza a tener como un gustillo ligeramente atalcado junto a la parte frutal. Un pelín, como si a esas frutas ricas y demás le pusiéramos un ligero toque atalcado que le da un toquecito de elegancia, ¿eh? A ver, tiene la rosa, por lo cual puede ser por parte de la rosa, perfectamente. Ahora, que sea una rosa potenciada, no, porque tenemos unas frutas, grosellas, lichi, que huele tremendo de rico. Empieza a tener ese toquecito de atalcado que está súper interesante. Bueno, por supuesto, ya aquí le notamos el cuero. Además, Kentin Beats ya ha trabajado otras veces perfumes con cuero. Es muy unisex, es un cuero que ya empieza a tener esa impregnación de lava tonka. ¡Wow! Muy chulo. Muy interesante. Pero es que parece un cuero gourmand, porque es que tiene esa sensación avainillada, almendrada junto al cuero. Y tiene un toque, sigo viendo como un toque ahumado, como un ahumadito entre medias de esas notas. ¡Qué interesante! Volvemos al Versace. Bueno, sí, si me ves, estoy como una niña, estoy contenta, porque tú sabes algunas veces lo que es hacer compras, unboxing en los que me quedo con cara de... ¿De qué he comprado? He tirado mi dinero. ¿Qué hago con esto? Que me pasa algunas veces y ya lo sabéis. Que por cierto, vienen de vez en cuando, no es crítica ni es con maldad, ¿vale? Pero sí es verdad que vienen a veces nuevas seguidoras, personas que están descubriendo el canal y todo eso, y pues a veces me comentan que qué sentido tiene hacer una crítica o una reseña de productos que no me han gustado. Chicas, es que eso es importante, y chicas y chicos, ¿vale? Porque a veces no es bueno encontrarnos solamente
opiniones positivas de un algo, que es que a veces parece que es que estamos comprados, que nos pagan por decir cosas buenas. Y al final, pues si solamente escuchas cosas buenas de un algo, vas a la tienda y te puedes decepcionar. Siempre, como digo yo, acorde a nuestros gustos personales. Nos encontramos con esas decepciones. Por eso es súper importantísimo que si algo no te gusta, lo dices. Yo lo digo, lo que me gusta y lo que no me gusta dentro de mi gusto personal o de mi experiencia y mi opinión. Y luego, por supuesto, vosotros sois libres totalmente de opinar de todos los productos. Independientemente de que a mí me guste o no me guste, por supuesto, jamás se borra una opinión de un producto. Porque si una cosa no te gusta, tú tienes toda la razón, pues no te ha gustado, no te ha gustado, o no. Por eso hay que entenderlo. Nosotros siempre damos una opinión real totalmente, y digo nosotros porque en casa yo pruebo los perfumes, se los doy a probar a mi pareja, lo prueban mis hijas, cuando voy al trabajo lo prueba mi jefa, esta, lo otro, lo probamos todas. Ahora tengo incluso más gente para probarlos. Bueno, súper interesante el frutal que tengo en la mano. Diría que es un frutal, este de Versace, frutal fresco, con una evolución hasta ahora que desconocemos, pero que tiene unas sensaciones frutales que nos va a tocar concentrarnos en ellas, porque efectivamente no estamos jugando con frutas que conozcamos usualmente. La intensidad, la duración, la vamos a ir viendo. Te diría que este de Versace tiene intensidad media, ¿de acuerdo? Porque sí sale muy intenso, pero me estoy dando, por ejemplo, cuenta de que está más alto en intensidad el perfume de Barrois, ¿de acuerdo? Este perfume. Y después iría un pelín más alto el de Byzance. En intensidad le gana incluso de Byzance. Si me pongo así, me gana también Byzance, ¿vale? Intensidad media le vamos a poner por ahora y vamos a ver lo que dura y demás. También lo que voy a hacer es oler ahora café, limpiarme el olfato, y me concentraré en este perfumito. Ya lo sabéis, voy a tratar de teneros, dadme unos días, ¿vale? A ver si en 3-4 días que me voy a dedicar a este perfume os puedo tener la reseña, ¿de acuerdo? Pero deciros, ya está entrando en perfumerías, ¿de acuerdo? Está entrando. Yo jamás os recomendaré una compra a ciegas, tiraros de cabeza por un perfume. No es edición limitada, ninguno de los que os he enseñado es edición limitada, con lo que no hagáis compras a ciegas para que luego os podáis decepcionar. Buscadlo en las tiendas, probadlo. Cuando probamos los perfumes hay que darles tiempo. No te fíes de los 2-5 minutos que te pases en la perfumería. Póntelo, pasa el día con ese perfume y siéntelo para no hacer una mala compra, siempre pensando en que nos pueda decepcionar. Es mejor una comprita segura para que no nos llevemos decepciones. Y amores, pues ya os voy a dejar, que ya sé que os he tenido 20 minutos, pero como hablo mucho y podría estar mucho más tiempo hablando, lo que os digo, bueno, perdonadme porque ya sabéis mi humor, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, os voy a dejar ya, que tengo que terminar unas cuantas cositas en casa antes de irme a trabajar. Así que, amores, que vamos con estos perfumitas, estoy como una niña, con estos perfumes súper chulos que nos acaban de llegar. Os contaré muy prontito, ¿vale? Un beso enorme, hasta pronto.